Pulque, aún más mexicana que el tequila. El pulque se obtiene de la fermentación de la savia azucarada o aguamiel, el cual es elaborado del corazón del maguey. La bebida es de gran tradición en México, ya que en la época prehispánica era abundante la presencia del maguey. Su consumo data de 1500 años antes de la llegada de los españoles, y es el antecesor del mezcal y del tequila. Esta bebida también está ligada con rituales y tradiciones como ofrendas, ya que contiene un porcentaje de alcohol, aunque muy bajo, de entre el 2% en su mayoría, en algunos casos excepcionales del 8%, y gracias al efecto de este en sus consumidores, se creía que tenían visiones con los dioses. El pulque era una bebida prehispánica muy aceptada entre los pobladores del México antiguo, y también era muy popular, ya que se puede hacer pulque de cualquier sabor. También esta bebida puede ser tomada en pequeñas cantidades como medicamento o refresco, ya que es de un sabor agradable y de uso común. A la llegada de los españoles, el pulque no perdió su popularidad entre los pueblos prehispánicos tan rápidamente. Sin embargo, fue una bebida que no agradó a los conquistadores, ya que la consideraban una bebida embriagante de muy bajo nivel y la cual quisieron sustituir con el vino y la cerveza. Además, mientras el vino y la cerveza se pueden almacenar por largo tiempo, el pulque tiene un tiempo de vida relativamente corto, de tan solo 5 a 7 días. A finales del periodo colonial, la Ciudad de México contaba con aproximadamente 137,000 habitantes, de los cuales unos 110,000 pertenecían al pueblo en general y el resto conformaba la clase social alta. Todos ellos, ricos, pobres, indígenas, criollos, pasaban la mayor parte del día en la calle, caminando entre iglesias, majestuosos edificios y miserables vecindades, pues eran precisamente las calles el centro de la vida social. En ellas se comía, se trabajaba, se compraba, se realizaban ceremonias, tanto civiles como religiosas, y también se embriagaban. Si recorremos las calles de los distintos centros históricos de las localidades de México en la actualidad, quizá no sea un escenario que diste mucho del pasado. Sin embargo, todos los bares y cantinas que hoy conocemos tienen su origen en las pulquerías. Estos lugares tuvieron serias dificultades para seguir existiendo, aun a pesar de las prohibiciones y reglamentos establecidos por parte de la corona española. El pulque era la bebida más consumida por el pueblo. Su consumo estuvo muy generalizado entre los indígenas de la Nueva España. Los puestos que expedían esta bebida debían estar al aire libre y separados de las paredes de edificios o casas. Eran protegidos tan solo por un techo de tejas y los barriles y tinas con el pulque se tapaban con largas tablas de madera. Además de vender el pulque puro, el blanco, se vendían curados de limón, naranja y melón. Tenían que venderse rápidamente, ya que como mencionamos, el pulque no puede conservarse por mucho tiempo. Las autoridades virreinales consideraban a las pulquerías como centros de vicio, donde reinaba el consumo inmoderado de la bebida, produciendo riñas que muchas veces terminaban en sangrientas peleas, y donde se propiciaban los pecados sexuales como el adulterio y el incesto. Sin embargo, lo que más temía la corona era que aquí se efectuaran reuniones y se fraguaran acciones rebeldes, como sucedió en el año de 1692. Evidentemente, no podían cerrar las pulquerías de tajo, pues les gustara o no, esta actividad producía fuertes ingresos para la Real Hacienda, así que para tratar de mantener cierto orden en la sociedad, se implementaron ciertas restricciones. No podía haber asientos, no se podían dar o vender alimentos, y estaba prohibido que acercaran músicos, todo esto con el fin de que la gente no permaneciera mucho tiempo en los puestos. A partir de 1724, era obligatorio tener un nombre en una tarjeta visible afuera del establecimiento. Algunos de los más concurridos de la época eran Sancho Panza, Maravilla, Juanico el Monstruo y Tumbaburros. Además, no podían ser lugares cerrados. De esta manera, a los bebedores les daría pena ser exhibidos ante la sociedad. Al menos eso creía el gobierno virreinal. Pero seamos sinceros, ¿a qué borracho de cualquier época le ha importado que lo que la gente dijera? Luego, se prohibió cualquier bebida compuesta, como los curados, el tepache, el guarapo, que es pulque, caña de azúcar y miel, la charangua, que es pulque rezagado, almíbar, chile y hojas de maíz tostadas, el chilode, que es pulque, chile ancho, epazote, ajo y sal, y la sangre de conejo, que es pulque y jugo de tunas rojas. El visitador José de Gálvez, en 1771, propuso una medida de control. Aumentando los impuestos del pulque, incrementaría también el precio del mismo, acrecentando así los ingresos del ramo y a su vez disminuyendo su consumo para que regresara el orden público a la colonia. Muy utópica la solución, aunque solo daría resultado poco más de una década, hasta que en 1786 comenzó a repercutir negativamente en los ingresos de la corona. En 1793 existían 35 pulquerías legales, según un plano que mandó hacer el virrey de Revillagigedo. Las medidas aplicadas en contra de los pasados de copas las escribió Humboldt de esta manera: la policía cuida de enviar carros para recoger como si fueran cadáveres a los borrachos que se encuentran tendidos en las calles.
Los llevan al cuerpo de la guardia principal, el día siguiente se les pone una argolla al pie y se les destina a trabajar 3 días en la limpieza de las calles, soltándolos al cuarto día. Es seguro volver a recoger muchos dentro de la misma semana. No hay castigo peor que estar en la calle bajo el sol, haciendo labores cívicas y sufriendo los malestares por borrachera. Cierro cita. Un año después del inicio de la rebelión de Hidalgo, las autoridades españolas temieron que en las pulquerías se propagaran ideas insurgentes, y el virrey Venegas, en un nuevo reglamento el 27 de septiembre de 1811, ordenó que en las pulquerías solo se pudieran comprar las bebidas y de ninguna manera consumirse ahí mismo. Debido a esta medida radical, las pulquerías clandestinas proliferaron de manera alarmante, algunas se hacían pasar por cafeterías. Para julio de 1821, el gobierno había perdido todo el control sobre estos lugares y ya existían 80 pulquerías. En 1831 subió la cifra a 250 y en 1864 ya existían 513. Había una pulquería por cada 410 habitantes, en comparación con la cifra de fines del siglo XVIII de una por cada 3.857 habitantes. A mediados del siglo XIX, el gobierno independiente ordenó que las pulquerías se trasladaran del centro de las ciudades a sus afueras, así se apartarían del espacio público ocupado por las clases altas y se convirtieron en lugares exclusivos de las clases populares. Nombres como La Elegante, La Penca, La Giralda, Los Tres Haces, El Amor Perdido, La Morena, La Metralla, La Última Estación, Aquí Te Quiero Ver, La Última y Nos Vamos, La Carcajada y La Sonrisa, por citar tan solo algunos, nos deja ver no solo la creatividad de los dueños de estos lugares, sino además de cómo la sociedad los percibía. Se dice que en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país del siglo XIX había una pulquería en cada esquina, pero este elixir de los dioses poco a poco fue desapareciendo del mercado conforme la industria cervecera comenzó a crecer en México, tanto que actualmente solo se conservan muy pocos sitios tradicionales o históricos. El declive se debió a distintas razones, una de ellas apelaba al orgullo, pues quien consumía pulque se decía que era una persona pobre o ignorante, opuesto al vino de las clases sociales más altas, supuestamente más cultas. Incluso los productores cerveceros de finales del siglo XIX e inicios del XX, con el propósito de quitarle mercado al pulque, contrataron una empresa de publicidad para que generara una campaña de desprestigio, surgiendo así el mito de que se empleaba, supuestamente, excremento para fermentar el aguamiel, lo que originó que paulatinamente desaparecieran los consumidores, y con ello estos típicos establecimientos. En la actualidad, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, la cerveza es consumida por el 50% de la población masculina y por cerca del 30% de las mujeres en México. En cambio, las bebidas fermentadas como el pulque solo son consumidas por el 4.4% de la población. Lamentablemente, aún persiste una actitud clasista en contra de esta bebida netamente mexicana. Pues la mercadotecnia, los chismes y las leyendas urbanas nos han hecho creer todavía que esta bebida, debido a su bajo precio, es solo para personas de escasos recursos económicos. También, por desgracia, los agricultores se niegan a sembrar la planta de maguey por temor a tener pérdidas económicas si se dedican a la elaboración del pulque. Pero el pulque, a diferencia de otras bebidas, es más limpia, saludable y nutritiva. Además, no se puede adulterar, ya que cualquier contaminación, por más pequeña que sea, la echa a perder. El pulque posee proteínas, probióticos, vitaminas como C y B2, así como varios minerales, por mencionar algunas de sus características nutrimentales. Investigaciones académicas han demostrado que en las poblaciones donde se bebe pulque, el índice de desnutrición es casi nulo. Los niños pequeños acostumbran a beber aguamiel. El consumo del pulque es parte de la historia mexicana, una bebida aún más tradicional que el tequila y ciertamente muy ajena al vino que se importó desde Europa. Cuando consumes pulque, además de degustar una bebida tradicional y refrescante, estás manteniendo viva una tradición de nuestros antepasados y que tú, como descendiente de ellos, es tu derecho a probarla. Que no te engañe el bajo precio, claro, consumiéndola siempre con responsabilidad, pues aunque se dice que no emborracha debido a su bajo contenido de alcohol, el pulque es misterioso y tiene una forma muy curiosa de envolverte, pues aunque tu mente siga aún lúcida, tu cuerpo parece ya no ser el tuyo. Esto si lo bebes en exceso. Además se dice que esta bebida es solo para hombres de verdad. Así, mientras los adultos se muestran reacios a consumir el pulque porque aún creen por ignorancia la antigua campaña publicitaria de desprestigio por parte de las cerveceras, los jóvenes buscan las neopulquerías para rendirle tributo y degustar esta bebida ancestral.